Hola, ¿qué tal? Espero que todos estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer barras de chocolate de Dubai, el cual va a tener relleno de pistacho y cataifi. Comenzamos cortando el cataifi, que es una pasta filo que viene en tiritas, y lo vamos a cortar lo más pequeño que sea posible. Vamos a repasar bastante para luego ponerlo en un sartén y comenzar a tostarlo. En un sartén caliente vamos a poner mantequilla y vamos a esperar a que esta se derrita para comenzar a poner a tostar el cataifi. Añadimos nuestro cataifi o pasta filo al sartén y comenzamos con mucha paciencia a dorarlo. Esto tiene que estar a fuego medio bajo para que el cataifi no se vaya a quemar desde el principio. Lo movemos y cuando ya tenga más o menos un color ámbar dorado, ahí ya está listo para retirarse y ponerlo en un recipiente para que se enfríe y mezclarlo con nuestra crema de pistacho. Miren, por aquí les muestro el color que debe tener y vamos a comenzar a derretir nuestro chocolate. Vamos a utilizar un molde de ese tamaño y el chocolate debe quedar así, bien derretido. Si ustedes lo quieren templar, simplemente pueden utilizar una porción de chocolate más frío y contrastar las temperaturas. Vamos a comenzar a ponerlo todo en el recipiente, en el molde, unas cantidades generosas para que cubra todo el molde y luego podamos escurrirlo, no pasa nada. Nos fijamos súper bien de que todas las partes queden cubiertas, todas las esquinas. Ok, con todo nuestro molde ya lleno, vamos a pasar a escurrir y les recomiendo que tengan a la mano una espátula para con ella limpiar los bordes y que les queden un poco más prolijos. Vamos a darle unos pequeños golpecitos para que el chocolate baje y sea un poquito más fácil de escurrir. Con ayuda de nuestra espátula vamos a limpiar los bordes con mucha paciencia y no importa lo que se riegue alrededor, eso lo puedes recoger ya que tu mesa tiene que estar limpia, ¿verdad? Seguimos limpiando con mucha paciencia. El molde nos debe quedar algo así, tratemos de que los bordes nos queden bien limpiecitos. Llevamos el molde a la nevera hasta que este endurezca más o menos unos 40 minutos para que nos dé una excelente textura. Y vamos a comenzar a hacer el relleno. Cogemos el pistacho y vamos a poner unas cucharadas generosas. Procedemos a revolver súper cuidadosos, lo más cuidadoso que se pueda para que el cataifi no se nos vaya a humedecer de más o se nos vaya a dañar la textura que queremos. Que lo que buscamos es que el pistacho impermeabilice la pasta filo, el cataifi, para tener un excelente relleno. Nos debe quedar así, espeso y bastante como pegajoso. No puede estar ni muy líquido ni muy seco.
Sacamos nuestro molde de la nevera, se debe ver algo así y cuando lo toquen por dentro debe salir el dedo limpio. Entonces luego ponemos nuestro relleno en cada molde y procedemos a cerrar. Siempre con mucha precaución de no ir a levantar el relleno o contaminar el chocolate. Luego nos fijamos de que cada esquina esté cubierta y llevamos a la nevera para que solidifique la última capa de chocolate más o menos por otros 45 minutos a 1 hora para que luego ya tengamos nuestras barras de chocolate de Dubái. Limpiamos bordes y procedemos a dar unos golpecitos para eliminar las burbujas de aire que quedan dentro del molde y que nos quede más lisito. Pasado el tiempo en la nevera, algo así debe verse y vamos a retirarlo del molde con mucho cuidado, tratando de no ponerle tanto las huellas para que el brillo del chocolate no se pierda. Algo así tiene que quedarles. Y listo, este es el resultado de un delicioso chocolate de Dubái para que lo disfruten con una taza de café en compañía de su familia. Dejen en los comentarios qué receta les gustaría probar y no olviden suscribirle y darle like.